Hola, bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. El Canal de la Mancha, que separa las islas británicas de Europa continental, es el nuevo punto de tensión y de disputas entre el Reino Unido y Francia ante el aumento en el número de migrantes que intentan cruzar las aguas del canal. La mayoría de ellos parten del puerto francés de Calais e intentan navegar hasta las costas británicas, cerca de la ciudad de Dover. Se trata de una distancia de 33 kilómetros en el punto más estrecho del canal y también uno de los pasos marítimos más transitados de Europa. Precisamente el tránsito de migrantes por este canal, el Canal de la Mancha, se ha incrementado exponencialmente en los últimos meses, sobre todo desde que el Reino Unido abandonó la Unión Europea. Demos un vistazo a las cifras. En lo que va del 2021, año que ya está prácticamente en su recta final, unos 31.500 migrantes intentaron cruzar de Francia al Reino Unido de manera irregular. Unos 7.800 fueron rescatados por guardacostas de ambos países. Lo que preocupa a las autoridades es que ante el aumento, también están aumentando, el aumento de llegada de migrantes también están aumentando entonces las muertes, los accidentes y también se ha incrementado incluso la cifra ha llegado a un punto que ya ha logrado romper algunos récords. Veamos el comparativo para evidenciar la magnitud de esta crisis. En lo que va del 2021, 41 migrantes murieron ahogados en su intento por llegar al Reino Unido para construir un futuro mejor. En el 2020, la cifra ascendía a 7 personas fallecidas y 2 más desaparecidas. Y en el 2019, unos 4 migrantes murieron ahogados en el Canal de la Mancha también en su intento por alcanzar las costas británicas. ¿Cuáles son los motivos para el incremento de la llegada de migrantes en su intento por llegar al Reino Unido? Es una travesía que los obliga a poner a sus vidas en peligro. ¿Por qué París y Londres no logran ponerse de acuerdo? Parecen más las discrepancias en todos los temas que unen a Londres y a París. Se les está saliendo de las manos el tema migratorio, no solamente al Reino Unido y a Francia, sino también a la Unión Europea, que aún no logra consolidar una política concreta y tiene múltiples frentes con crisis similares, por ejemplo, entre Polonia y Belarus, en el Mediterráneo, en el Egeo. Lo vemos en diferentes partes del continente, también en la isla italiana de Lampedusa, muy cerca a las costas de África, y la isla de Lesbos en Grecia. Ahora, un Reino Unido alejado de Bruselas, ¿cómo puede sortear esta situación? ¿Cómo Bruselas puede responder y cómo París también puede responder? Muchas preguntas quedan sobre la mesa, por eso la crisis migratoria en el Canal de la Mancha es nuestro tema de debate en France 24. Para analizar este tema hemos invitado a Alexandra Castro Franco. Ella es doctora en Derecho de la Universidad París II, es investigadora y consultora en asuntos migratorios, nos atiende desde la ciudad de París en Francia. También está con nosotros Francisco Rey, es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, se encuentra en la ciudad de Madrid, en España. Y en el estudio de France 24 nos acompaña Ildiko Szegedi Mossack. Ella es doctora en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas, es experta en temas de la Unión Europea y de cooperación internacional. También es directora de la Maestría de Derecho Económico de la Pontificia Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá, en Colombia. Ustedes, nuestros televidentes, también pueden participar en el debate con sus comentarios y todas sus preguntas también. Lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, también en Instagram, también nos encuentran en Twitter. Estamos como @France24- ES y @Santilogo, que es mi cuenta personal. Les recuerdo, nuestra etiqueta es numeral el debate F24. Esperamos todos sus comentarios y sus preguntas. Comienzo entonces con Alexandra en la ciudad de París, preguntándole por su opinión. ¿Por qué se está dando este incremento en el número de migrantes que están tratando de cruzar de Europa continental hacia el Reino Unido a través del Canal de la Mancha, para poder entender el inicio de esta crisis migratoria y esta crisis allí en el canal? Hola, buenas tardes para ustedes. Bueno, yo quisiera empezar diciendo que no estamos en estricto sentido frente a una crisis migratoria. Lo que está en crisis, como quizás tú advertía, una frase que mencionabas anteriormente, es la política de gestión migratoria de la Unión Europea. Y esto es simplemente una manifestación más de esta fracaso en esta política que se ha enfocado casi que obsesivamente hacia la restricción a los canales legales o regulares de migración, hacia la externalización de los controles
migratorios y ha fracasado en el intento en todos sus frentes, como ya lo mencionábamos, tanto en el Mediterráneo como en las fronteras occidentales y orientales de la Unión Europea. Este fracaso en esta política lleva entonces a considerar que entre más restricciones a la migración legal se interpongan, pues va a ser más protegida la Unión Europea, y en la práctica se demuestra que ante la ausencia de canales legales de migración, pues los migrantes siguen intentando acceder a sus países de destino, y que las políticas de externalización de control migratorio como la que sucede y opera en el Canal de la Mancha entre Francia y el Reino Unido, pues fracasan, y de esta manera los migrantes no tienen otra alternativa que pues tomar estos canales irregulares, poniendo en riesgo su vida. Claro. Usted me preguntaba qué opino yo sobre esto que está sucediendo. Pues tal como ha sucedido, como se publicaba hoy en Le Monde en una carta abierta que ha sido enviada por más de 100 académicos franceses, la culpa es de los estados, y es lo que se menciona aquí en Francia por parte de organizaciones de la sociedad civil. Es la culpa de los estados, en primer lugar, porque ya se ha demostrado que estas embarcaciones pidieron ayuda, que esta ayuda no quiso ser dada ni por autoridades francesas ni por autoridades británicas. En segundo lugar, porque se trata de una crisis anunciada, no es, digamos, se trata de una situación precaria desde los mismos campamentos que se dan en Francia, y la actitud hostil de las autoridades francesas frente a estas personas. Entonces, ¿por qué se da este aumento? Pues es una manifestación de las políticas migratorias que han puesto en marcha la Unión Europea desde hace muchos años, y porque pues dentro del afán desesperado de las personas por llegar a su lugar de destino, pues solamente tienen la posibilidad de optar por hacerlo de manera irregular. Francisco, en la ciudad de Madrid, su punto de vista sobre esta llegada masiva de migrantes, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué específicamente hacia el Reino Unido? Ya vemos también que la Unión Europea, lo hemos dicho, tiene diferentes puntos críticos a lo largo de sus fronteras. Sí, desde una perspectiva general, buenos días allá, buenas noches casi acá. Compartiría bastante lo que ha dicho Alexandra, pero me gustaría añadir algunos elementos coyunturales que creo que son importantes. Has citado tú antes el tema del Brexit, y eso creo que la salida del Reino Unido de la Unión Europea está teniendo muchos impactos en esto, porque yo creo que el Reino Unido siempre fue muy singular y no se adhirió pues, al convenio de Schengen y a otros acuerdos, pero creo que esa salida ha hecho que todavía el Reino Unido respete menos ciertas normas internacionales que tienen que ver con estos temas. Pues en segundo lugar, yo creo que hay que reconocer que han cambiado también los patrones migratorios, y la propia COVID ha hecho que el aumento de los controles sobre los camiones y sobre las entradas por el túnel hayan sido más controlados que antes, y eso ha hecho que los propios traficantes estén proponiendo estas rutas alternativas por mar. Y eso creo que hay que reconocerlo, y es lo que explicaría este aumento tan grande de las cifras de pequeñas embarcaciones que quieren cruzar el estrecho. Y creo que hay que añadir también que el atractivo que el Reino Unido tiene para ciertos demandantes de asilo y ciertos migrantes de ciertos países es enorme, y hay que ser consciente de que pues migrantes de habla inglesa de Yemen, Siria, Afganistán, Sudán, Irán, es evidente que han querido siempre entrar en el Reino Unido, porque además del Reino Unido tiene un cierto atractivo mayor, y ya finalizo con esta intervención, que es el de que tiene un porcentaje de reconocimiento de asilo más alto que otros países europeos. En el pasado eso hay que reconocerlo, y también tiene una mayor facilidad para conceder permisos de trabajo a los demandantes de asilo y a los refugiados, cosa que no sucede en otros países europeos. Este conjunto de factores coyunturales creo que explicarían el aumento en las últimas semanas. Un factor importante ahí, el factor lingüístico. Muchos de estos migrantes hablan inglés, y para ellos es más fácil tratar de insertarse en la sociedad británica que en la de otro país europeo por desconocer el idioma. El inglés es un idioma mucho más conocido por muchos de ellos. Y Nicole, aquí en el estudio de France 24, bienvenida, buenas noches. Muchas gracias. Comienzo por preguntarle su opinión sobre este tema, sobre este incremento en las últimas semanas y estas muertes que hemos visto a lo largo de los últimos días allí tratando de cruzar el Canal de la Mancha para luego
luego darle paso a la siguiente pregunta ya un poco más de tema político. Mira, lo más triste es que cuando a tiempo se mueren 27 personas, nosotros ponemos la atención porque a tiempo se murieron 27 personas, pero como los colegas están compartiendo desde Europa, es que es cada mes que las personas están muriendo. Y no solamente en la Canal de la Mancha, pero en todas las rutas, pues por España ustedes pues tienen como todas estas rutas también. Entonces es un tema muy triste que nosotros realmente ponemos la atención cuando tantas personas a tiempo están muriendo. Y fíjese que es muy interesante que hoy está empezando su visita el Papa Francisco en Chipre y específicamente va a ir a Lesbos y hace un llamado donde pues quiero conectarme mucho a nuestra colega en París, donde dice es que realmente ustedes lo que están construyendo son muros, ustedes no están construyendo soluciones. Eso no es sin pues razón porque el Papa hace esta visita. Además ya anunció que va a llevar 50 refugiados desde Lesbos otra vez al Vaticano con él. Claro, además que Chipre es un lugar particular, es un país dividido, una isla dividida, y hay una zona neutral bajo jurisdicción de Naciones Unidas donde hay represados muchos migrantes que entraron a través del lado turco-chipriota intentando llegar al lado greco-chipriota, que es Unión Europea, y se quedaron en esta zona que es una zona de nadie, es un territorio en una línea que divide al país en donde nadie tiene jurisdicción y se quedaron ahí y allí están viviendo en condiciones muy difíciles. Ildiko, paso a preguntarle, antes de que hablemos del tema general de Bruselas y Unión Europea, de Francia y Reino Unido. Ha habido intercambio de acusaciones París-Londres, señalamientos entre Macron y Johnson diciendo de quién es la responsabilidad. ¿Este intercambio entre los dos países es la altura para discutir este tema tan complicado, esta crisis migratoria que se está dando allí? ¿Se le está dando la importancia necesaria? Por esta razón yo dije que es tan triste, porque cuando uno ve este debate, entonces es una cosa que diga Macron, que eso no es la forma de una carta abierta o por tweets para enviar los mensajes por parte de Boris Johnson. Pero por otro lado, uno también hace la pregunta, es que ¿realmente se preocupan por los refugiados, por los migrantes refugiados, como quieres llamar, dependiendo de la situación? ¿O realmente lo que hay es esta lucha tan fuerte, lo que hay hoy en día entre Francia y el Reino Unido, es a tiempo geopolítico, es a tiempo AUKUS, es a tiempo Brexit, es a tiempo, pues, quiénes van a pescar? Entonces, pues, hay tantísimas preguntas y cuando uno dice es que acá estamos hablando de seres humanos en sufrimiento y realmente detrás de este debate lo que vemos es una lucha gigante entre estos dos países, lo que genera mucho daño en todos los aspectos, lo que uno puede imaginar en el mundo. Claro. Alexandra, en la ciudad de París, hemos visto los intercambios entre los dos mandatarios, entre el presidente Macron y el primer ministro Johnson. Y el Reino Unido proponía a través de Twitter, además, ni siquiera directamente a través de cancillerías o a través de ministros o a través de funcionarios, sino a través de Twitter, le propuso a Francia 5 puntos particulares para empezar a hacer frente a esta crisis allí en aguas del Canal de la Mancha. De estos 5 puntos y de esta forma particular del Reino Unido de presentar sus propuestas, su opinión. Bueno, yo creo que viendo la forma y estando muy de acuerdo con mi compañera en estudio, la manera como se ha manejado esta tensión es casi como una pelea entre dos exnovios. Son situaciones diplomáticas que se manejan, como lo decía usted, a través de Twitter, sugiriendo mayor o menor control, sugiriendo sobre todo, y esto se gira alrededor de un acuerdo que tienen desde el 2004 Francia y Reino Unido, un acuerdo para la externalización de esos controles migratorios, y es en virtud de este acuerdo que digamos que Francia deja pasar a estas personas, es decir, no las retiene y expulsa en el territorio francés. Estas personas se terminan instalando en la frontera para luego intentar cruzar al Reino Unido. Entonces, dentro de las negociaciones se establece, sobre todo vemos presente ese mismo énfasis que tiene Europa continental en la gestión migratoria, y es el énfasis del control migratorio. Entonces, más controles migratorios
mientras que por un lado se hace siempre énfasis, y quizás es lo más doloroso de esto, es que cada vez que, digamos, sucede esto, más que hay que recordar que más de 50.000 personas del 93 han muerto intentando llegar a territorio europeo y, digamos, ahí en Calais han muerto más de 300 personas desde el 99. Entonces hay que tener en cuenta que siempre se habla del problema de los traficantes de migrantes. Entonces uno de los puntos en los que siempre se hace énfasis es ¿qué hacemos con los traficantes de migrantes? Hay que luchar contra los traficantes de migrantes, cuando en realidad el eje debería ser qué pasa con los canales regulares de migración. Y es allí donde quizás se están levantando más voces aquí en Francia, es diciendo necesitamos presionar al Reino Unido para que genere canales regulares de migración, aumente los canales regulares de migración, de tal manera que las personas no tengan que volcarse hacia la migración irregular como un mecanismo para llegar. Entonces, sí, ahí toca dos puntos importantes que vamos a desarrollar más adelante, y es el tema de los traficantes y las leyes que tiene el Reino Unido tras el Brexit. ¿Cómo puede armar un marco legislativo un poco más robusto para hacer frente a este tipo de situaciones? Francisco, en la ciudad de Madrid, aquí vemos un escenario parecido que se repite en diferentes puntos de Europa. Es como el mismo guión de la misma película, pero con un diferente acento y con un diferente idioma. Vemos un país que deja pasar los migrantes, puede ser un ejemplo, Turquía dejándolos pasar a Grecia, Grecia los retiene y los devuelve y Turquía se empieza a quedar con ellos. Lo mismo lo vemos en Belarus y Polonia. Belarus los deja pasar, Polonia los retiene y los devuelve. Aquí vemos lo mismo, Francia los deja pasar, el Reino Unido los devuelve, y el reclamo de Londres, y dentro de estas propuestas que hacía el primer ministro Johnson, es un acuerdo bilateral con Francia sobre las devoluciones, que todos los que sean capturados en alta mar sean regresados a Francia, pero Francia dice, a mí no me corresponde hacerme cargo de todos ellos, porque yo también ya tengo una carga con migrantes bastante grande que he recibido dentro del marco de lo que me ha pedido Bruselas. ¿Cómo romper este círculo vicioso? Pues yo creo que hay varias consideraciones importantes. Una es que toda la Unión Europea, no solo Francia, está queriendo externalizar sus controles migratorios y a un precio muy alto. El caso más relevante pues, es el de Turquía, que desde la mal llamada crisis de los refugiados pues, del año 2016 tiene acuerdos con la Unión Europea por los que no deja pasar tan fácilmente, sino que se está convirtiendo en un verdadero escudo para que no lleguen y que lleguen solamente unos pocos demandantes de asilo o migrantes a Lesbos o al resto de islas griegas. Y esa misma política está intentando ahora la Unión Europea para la crisis en Afganistán. Y en una menor medida, porque las cifras son inferiores, es lo que desde España o Italia se ha estado intentando con Libia, con Marruecos, a través de cooperación económica o de otras medidas. Pero esto es una parte del problema solo. Lo más relevante, y creo que lo comparto con las dos compañeras intervinientes, es la falta de respeto por parte de la Unión Europea en su conjunto de la Convención de Derechos de los Refugiados del año 1951 y de los propios acuerdos que la Unión Europea ha ido asumiendo. Conviene recordar que en el año 2016, y muy alentado por la presidenta todavía, Merkel, se firmaron unos acuerdos para que cada país de la Unión Europea asumiría ciertas cuotas de estos refugiados, cosa que no se cumplió. Y fue Alemania la que adoptó o respetó más estos acuerdos. Y lo último que citaba sí creo que es muy, muy relevante, porque ahí también se está incumpliendo el derecho del mar. El derecho del mar, tanto en el Mediterráneo como en Calais o como en otros lugares, se está incumpliendo porque el derecho del mar establece la obligación de los barcos que por allí pasan de recoger a las eventuales víctimas y no reconoce ese derecho de devolución al país de origen que ahora reclama el Reino Unido. Eso es una discusión jurídica que tal vez supera un debate de este tipo, pero me parece que hay que defender los marcos jurídicos que el Reino Unido, esté o no esté en la Unión Europea, ha firmado y ratificado, y exigir su cumplimiento. Y a Francia también en este caso. Es decir, no creo que no ganamos mucho culpabilizando a una u otra parte, porque en esta crisis creo que ambos países tienen bastante responsabilidad.
Ildiko, aquí en el estudio de France 24, ¿el tema migratorio se le está saliendo de las manos a la Unión Europea? ¿No ha logrado consolidar un marco legal robusto que haga frente a la situación? Vemos las discrepancias que hay entre los 27 países, unos países que definitivamente no quieren recibir por su carga económica lo que puede recibir en cuanto a migrantes, países tipo Eslovenia o Croacia o Hungría, la República Checa, pero otros que sí están un poco más abiertos con condiciones, Suecia, Noruega, que no es Unión Europea, pero entra algunas veces allí a ofrecer algo de la ayuda. ¿Qué se puede decir del actuar de Bruselas? Yo creo que nosotros vemos la Unión Europea muchísimas veces muchísimo más unida que lo que realmente es. ¿En qué sentido? Realmente lo que es asunto europeo, nosotros lo encontramos en los tratados que establecen y el manejo de la Unión Europea. Y adentro de eso no encontramos el asunto que sea una política común de la Unión Europea, lo que sería el tema de asilo. Eso significa que son con base de unos tratados más que algo relacionados con derechos humanos y reconocimiento de derechos humanos en la Unión Europea y unos directivos y etcétera, lo que más que algo desde el principio del siglo XXI está desarrollando la Unión Europea. Entonces tenemos como una legislación hoy en día adentro de la Unión Europea. Es una cosa lo que es la legislación. Por otro lado, entonces, cuando uno habla sobre el tema de migraciones, obviamente es un tema económico. Claro. Y en este caso, como tú dices, algunos países, entonces, económicamente pueden tener más necesidad para recibir a estas personas que otros. Y en eso es algo muy interesante porque económicamente, en este momento, podríamos demostrar que en el Reino Unido, para recibir algunos de estos migrantes, podría ser bastante interesante económicamente después de Brexit. Pero, bueno, eso tiene una parte política también, porque es una cosa la regulación, otra cosa que económicamente cómo maneja un país, otro. Entonces, pero el otro políticamente. No podemos olvidar que estamos preparándonos para elecciones. Boris Johnson busca su reelección en el Reino Unido y el presidente Macron también está en lo mismo. Y el tema de migrantes es un tema político tan fuerte y da tanta fuerza. Por un lado, Boris Johnson dice, pues míralo, mi maravilloso Brexit, entonces, ¿cómo yo puedo mantener a los migrantes afuera del Reino Unido? Y por otro lado, Macron lo que está diciendo es que mírame, yo voy a tomar ahorita una posición más fuerte porque reconozco, ahí está una ultraderecha, pero subiendo como locos. Claro. Entonces, pues es este tema de, por un lado, regulación, por otro lado, el tema económico, y por tercer lado, este tema político. Es muy difícil navegar en todo eso y llamar a algo como europeo, a ver. Sí, y cuando en el caso de Francia, que ha tenido episodios de ataques terroristas y que han estado ligados a algunos migrantes, algunas personas que han llegado de otros países a Francia, empiezan a mezclarse ahí también esa perspectiva por parte de los ciudadanos que dicen no quiero más migrantes en mi país porque esto está relacionado con esto en cierto punto y yo mejor lo mantengo a raya, y ahí empiezan a aplaudir ese tipo de políticas. ¿Qué decir, Alexandra, de ese marco de la Unión Europea que no logra entrar, que no logra consolidarse en el tema migratorio y de lo que puede hacer el Reino Unido ahora que está lejos de Bruselas, independiente, digámoslo así, con su propia legislación? ¿Qué postura puede tomar en el marco migratorio? Bueno, digamos que yo disiento de aquello de que el marco europeo no logra consolidarse. Sí existe un marco y el marco es la externalización de los controles migratorios, las devoluciones en caliente. Lo que pasa es que es un marco que fracasa dentro de su intento porque parte de una premisa y es evitar a todo costo la migración, y la migración es un fenómeno natural al ser humano y los humanos van a seguir encontrando cómo migrar. Entonces, más que ser algo que no se consolida, yo creo que es algo que fracasa, si no tengamos en cuenta la cantidad de recursos que invierte la Unión Europea, por ejemplo, en el Frontex para vigilar sus fronteras externas, y cómo termina el Frontex involucrado incluso en asuntos de derechos humanos por hacer devoluciones en caliente en griego. Sí. Entonces,
Entonces, si existe un marco que fracasa, ¿qué podría ser el Reino Unido? Pues dependiendo obviamente como lo decían antes, al estar muy vinculado el manejo de la gestión migratoria con cuestiones políticas, pues obviamente dependerá de la política que quede en las próximas elecciones, es decir, del discurso político que se ha acogido en las próximas elecciones. Y es quizás lo más paradójico, ¿cierto? Que los derechos humanos dependan al final de quién sea el que esté a cargo de un país. Pero a ustedes mencionaban hace un momento cómo Boris Johnson tiene, digamos que se ufana a decir que gracias al Brexit evita la inmigración, pero recordemos que justamente con las cuestiones del COVID, él le tocó salir a mencionar que habían sido migrantes que lo habían cuidado durante su convalecencia en el hospital, y está demostrado cómo específicamente en un escenario como el del coronavirus, pues han sido en gran parte migrantes o extranjeros quienes han suplido en mano de obra labores necesarias para el mantenimiento de varios países de Europa y del mundo en general. Entonces yo creo que estando en un escenario tan coyuntural, ¿cierto? En un escenario de pospandemia, digamos que mi esperanza es que los estados de alguna manera también empiezan a tener en cuenta la necesidad de esa mano de obra extranjera, la necesidad de esos migrantes, y empiecen también a escuchar de alguna manera aquellas voces de quienes dicen necesitamos que esa política europea recuerde esas obligaciones en materia de derechos humanos, recuerden esos tratados internacionales que esos mismos países impulsaron a la hora de ser ratificados. Entonces es difícil saber qué opción va a tomar el Reino Unido, dependerá de la coyuntura política, pero están esas opciones. Claro, ¿no? Y el Reino Unido necesita migrantes. Lo veíamos hace unos meses, la crisis de abastecimiento de combustible, porque no había conductores para los camiones para surtir las diferentes estaciones de servicio en todo el Reino Unido, precisamente porque los que los conducían eran migrantes que regresaron a sus países y el Reino Unido no tenía cómo garantizar el combustible en muchas ciudades de Inglaterra y Escocia. Paso a preguntarle a Francisco en la ciudad de Madrid sobre la presión que puede haber sobre la Unión Europea. Los organismos internacionales, la comunidad internacional, no está ejerciendo presión sobre Bruselas para lograr tener acciones un poco más concretas y un poco más acertadas para este tema, o Europa va un poco a su aire. Yo creo que sí está habiendo presiones, pero tal vez no suficientes. Desde el inicio de la crisis en el año 2016, o del agravamiento vuelvo a decir, de la mal llamada crisis de refugiados, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados hizo muchos llamamientos y presionó sobre muchos países para que reconocieran a los demandantes de asilo, para que respetaran la Convención del año 51 y para que pusieran fin a los sucesos que hubo en países como Hungría, como Chequia, como la propia Grecia. Lo que pasa es que ahí, claro, ACNUR tiene que ser limitado en esas críticas porque ACNUR recibe fondos de todos estos países. Y yo creo que y han sucedido cosas que no son muy conocidas, pero que sí conviene conocer, como el que los propios fondos de acción humanitaria de la Unión Europea, gestionados por la Comisión Europea desde Bruselas y que estaban pensados para crisis fuera de la Unión Europea, han sido usados en una gran medida para los campamentos en Grecia y otro tipo de medidas que no entraban, digamos, pues en los tratados de la Unión Europea ni en el Tratado de Lisboa. Entonces, los temas migratorios han afectado gravemente y siguen afectando a la política comunitaria, pues, en su conjunto, y como tú sugerías con tus preguntas y las dos compañeras decían, vamos al margen, pues, de la razón, porque muchos economistas de mi propio país, para mantener la política de pensiones, hablan de que es necesario que haya más inmigración extranjera. Claro. Pero ahora son malos tiempos, como tú también sugerías, al hilo de las dos elecciones, para que los países o los mandatarios que se presentan a estas elecciones reconozcan este hecho y, ante el miedo del populismo o de la extrema derecha, recurren a los temas migratorios como... Sí, y lo vuelven parte de su discurso de campaña. Completamente. Sí. Completamente, pero bueno, también hay que reconocer que por parte de la ciudadanía, yo como ciudadano español veo en ocasiones también, como ciudadano europeo, claro, con mucha vergüenza, el retraimiento de las propias opiniones públicas europeas en estos temas, cosa que no sucedía
en los principios de siglo, por supuesto. Claro. Me quedan ya pocos minutos para terminar el programa. Quiero que terminemos hablando del tema de las bandas de tráfico de personas que operan en Europa y en el norte de África. Ya conocemos los problemas que se han presentado en varios países europeos donde hay campamentos de personas que están esperando, intentando cruzar el Mediterráneo. ¿Qué hacer con este fenómeno? ¿Europa le está prestando atención a este fenómeno de las bandas? Además que muchos de los migrantes que llegan pasan a conformar estas mismas bandas para reclutar más personas desde sus países. Cuando uno mira la regulación en la Unión Europea, si alguien viene como pagando un traficante, pero de todos modos, entonces dice que eso fue como una situación de buena fe, entonces, y además, a lo antes posible, se reporta a las autoridades, no se puede discriminar en frente de este refugiado migrante y otro quien viene en otra forma. Entonces, pues, a quien estamos pues, protegiendo es siempre refugiado. En ese sentido, como que estas bandas, si uno mira y mira este tema, lo que pasó ahorita en Bielorrusia y lo que está pasando, de hecho, en Bielorrusia en este momento, estas bandas, ellos se reproducen en diferentes países, ellos están en varios países, están en África, están en el Medio Oriente, están en Europa, porque uno es como el narcotráfico, uno tiene que estar en todos lados para que eso funcione, desafortunadamente. Pero hay algo muy interesante, lo que ahorita vemos en las noticias con Bielorrusia, como el presidente en Bielorrusia, entonces se dio cuenta que esta situación ya no está funcionando tal cual y se devolvió 1.800 personas a Irak. De hecho, desde hace este momento, casi se convirtió a nulo las personas quienes están llegando en esta ruta, lo que sería de Medio Oriente, Bielorrusia y buscando hacia Polonia. Entonces, es un tema supremamente difícil y pues mientras lo que tenemos, por ejemplo, entre Reino Unido y Francia, es que pues Reino Unido paga 62 millones de euros para que Francia pues se mantenga pues a los refugiados. Ahí no vamos a llegar, hay que cooperar y ese es el mensaje de Macron, de hecho. Sí, cooperación. Me queda un minuto para el programa, 20 segundos para cada uno para la conclusión. ¿Qué va a pasar con este tema, Alexandra? Rápidamente. Desafortunadamente no creo que como esté encaminada las cosas suceda nada. Yo recordaré un antropólogo que hablaba de cómo se da un fenómeno en el cual vamos normalizando el sufrimiento ajeno, ¿verdad? En este momento esto nos choca, las 27 personas que acabaron de morir, digamos que ocupan todos los titulares, pero también sucedió hace un año, hace 2 años, hace 5 años, y se nos van convirtiendo como parte del imaginario. Llegarán las elecciones y las personas votarán por el partido que más les venda ese miedo que finalmente es el que nos lleva a votar esa idea del extranjero como un enemigo. Y seguirá un círculo vicioso hasta que realmente una autoridad internacional tenga el ánimo de llevarnos en verdad a reivindicar esos derechos humanos y esa universalidad de estos derechos. Francisco, 30 segundos, rápidamente su conclusión. Sí, yo creo que claramente hay que recuperar ideas que son las más racionales además para este tema, como es el restablecimiento de rutas legales que eviten este papel de las mafias. Es muy fácil criticar a las mafias, es un mínimo común denominador demasiado bajo, todos estamos de acuerdo en eso, faltaría más, pero me parece que eso no resuelve los problemas. Hay que impulsar el establecimiento de estas rutas legales, el establecimiento de cuotas también en el ámbito europeo y el no usar mecanismos como el Frontex de una manera tan dura que en ocasiones, y es una pena que no hayamos podido entrar en ese debate, violan los derechos humanos. Sí, Francisco, Alexandra, allí en Madrid y París, y a Ildiko aquí en el estudio France 24, les agradezco por haber hecho este análisis para la audiencia de France 24. Ustedes pueden seguir dejando sus comentarios y sus preguntas. Sigan con nosotros.